Ok. Bien, amados, esperemos en Cristo que en esta oportunidad no tengamos problema. Tuvimos algunas fallas técnicas, pero bueno, gracias al Señor por sus bondades. Hermanos, con gozo estamos en esta oportunidad en breve tiempo y ahora se nos acortó un poco por los problemas técnicos que tuvimos con nuestro amado hermano Luis Hidalgo León. Probablemente la mayoría de ustedes le conoce, pero quien no le conozca, el hermano, bueno, está en Santiago de Chile y nos está haciendo el favor, por la gracia de Dios, de compartir este tiempo con nosotros, que abordaremos un tema muy interesante, hermanos, acerca del credo niceno. Pero quiero presentar un poco a nuestro hermano para que ustedes le conozcan, aquellos que no saben de él. El hermano estudió en Master Seminary en los Estados Unidos, tiene la licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad Diego Portales de Chile y actualmente también está cursando un diplomado en Teología Histórica en los Centros Teológicos Bautistas LATAM. El hermano Luis fue llamado al ministerio, ya casado, y sirvió como pastor en Perú. Él tiene experiencia que lo llevó a abrazar la tradición bautista reformada desde el 2019 y es misionero asociado también de CLC, Chile. Y ha sido también expositor en medios y espacios teológicos, destacando por su participación en el programa radial Historia del Cristianismo y su rol también como coautor de libros como Cánones de Dort para el siglo XXI, por lo cual creemos y confesamos, perdónenme. Y también lidera una misión bautista en la isla de Maipo. Es capelán eclesiástico y enseña historia del cristianismo desde su espacio para que le sigan @luishidalgoleon.historia. Nuestro hermano está felizmente casado por gracia de Dios con la hermana Paula Valdés y es padre de Luis, Pedro y Noemí. Así que bueno, hermano, bienvenido. Gracias a Dios por tu vida y por también, hermano, darte el tiempo en este breve espacio que tienes para compartir con nosotros. Bienvenido, amado hermano. Saludos, pastor. Es un placer para mí poder estar en este espacio. Gracias por la invitación y rogar a Dios que no haya ningún detalle técnico. Siempre pasa con esto. Así que el Señor pueda más al darnos este espacio de manera fluida y bueno, lo que Dios nos permite hacer en esta casi una hora, vamos a poder entregar con mucho gozo alguna enseñanza. Es muy poco, la verdad, una hora, un poquito menos, muy poco para todo lo que me gustaría expresar en torno al credo niceno. Y si bien el credo es un cuerpo, ¿no? Doctrinal expresado de manera credal, ya lo podemos recitar en algunas iglesias, pero tiene todo un trasfondo histórico. Así que estoy listo ya, pastor, cuando usted me diga. Bien, gracias a Dios, hermano, por este tiempo. Creo que es interesante, hermano, recalcar que hoy en día se corren bastantes riesgos. Por un lado, podemos ver claramente un sobreamor por confesiones y credos que, por supuesto, es bueno, pero no cuando van a un extremo. Por otro lado, un desconocimiento y temor también, hermano, por este tipo de cosas. Y creo que es bueno siempre volver nuevamente a los inicios y al celo santo, el celo santo genuino, y poder ser edificados con lo que aquellos hermanos en la antigüedad, hermano, con tanto amor por la verdad, pues plasmaron en este concilio, hermano, para este credo, que es conocido como el credo niceno o el credo niceno constantinopolitano también. Y bueno, queremos saber, queremos aprender. Yo soy uno de ellos, hermano. Creo que va a ser de mucha bendición para que la iglesia de hoy pueda poner en balanza los riesgos que hay, pero a la vez también usar de todos los medios posibles que tenemos para poder volver a la vida práctica, bíblica y a todo aquello que estos santos hermanos lucharon por defender en contra de herejías, como también confirmar, hermano, todas las cosas que las Santas Escrituras nos enseñan como esenciales, ¿no, hermano? Así que quisiera, mi amado hermano, hablar un poco del origen y del contexto y quisiera comenzar con una pregunta que tal vez nos va a llevar a otros temas que tú nos compartirás. Eh, y es la siguiente: ¿cuál es el contexto histórico, hermano, en el que se redacta el credo niceno? ¿Y quiénes fueron los principales actores involucrados en la creación, por así decirlo, de este credo niceno, mi amado hermano? Eh, para quien no conozca, antes de partir con el contexto, me gustaría dar cuenta del credo. ¿Qué dice el credo?
Usted lo puede googlear, lo puede encontrar, pero creo que es necesario, como vamos a hablar del credo, declarar lo que el credo dice en español. Y me gustaría, si nos da el tiempo al final, me gustaría también declamarlo, ¿no? En griego, en el griego original, para que puedan escuchar cómo fue dicho, obviamente siempre con algunos detalles. Mi griego no es tan espectacular, pero algo podemos hacer. Y dice así, mire, escuche, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes que todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Gloria al Señor por este Amén, hermoso credo. amén, Y justamente hay que partir por el credo. Este es el credo niceno-constantinopolitano que ya se formuló definitivamente en el año 381 después de Cristo, pero ya fue formado por primera vez en el 325 después de Cristo, justamente en el concilio de Nicea. Mis hermanos, por lo menos hay dos credos a nivel universal cristiano que nosotros debemos estudiar y defender y declarar en nuestra liturgia, en nuestra vida práctica. ¿Cuál es el primero? El credo de los apóstoles, ya que era una fórmula bautismal para los nuevos creyentes, y el credo niceno, que es el que acabo de declarar. Pero en el 381 este credo se le añaden algunas cosas más que vamos a ver enseguida. Por eso es definitivamente el credo niceno-constantinopolitano, que es el que acabo de declarar, es el credo definitivo, pero entre medio, entre el 325 y el 381 ocurren muchas cosas. Pero antes del 325 ocurren otras muchas cosas más. Así que si me permite, vamos a empezar. En cuanto al contexto, pastor, el imperio en el siglo III, siglo IV estaba muy decadente, sobre todo el siglo III, muy decadente. Y Diocleciano, que era el emperador, él encontró que había muchas rencillas internas, guerras civiles internas, y él hace una fórmula para que el traspaso de poder sea lo menos traumático posible. Y él divide en dos grandes, ahí viene la división, Imperio Romano de Oriente, Imperio Romano de Occidente, viene con él. ¿Ok? Pero dentro de estas dos divisiones también se subdividen en cuatro, en una tetrarquía. Y él pone a Augustos en este caso, en los dos imperios, ¿no? En la división de estos dos imperios, seguían siendo uno, pero dividido en dos zonas, Occidente y Oriente, pero también pone a Césares. Y los Césares van administrando estas tetrarquías, o sea, estas cuatro subdivisiones, ¿ya? Em, por supuesto, en una de estas tetrarquías estaba Constantino Cloro, que es el padre de Constantino, que es uno de los personajes con el cual llegamos a Nicea. Ya, perdón, Constancio Cloro, ya padre de Constantino. Cuando empiezan a haber estas diferentes rencillas internas, hay muchas cosas políticas entre medio, mis hermanos, ya, y esto es así, debemos considerar de que no todo es santo en la historia de la iglesia, hay mucho pecado, pero sobre eso ni las puertas del Hades prevalecen contra la iglesia de amén, Cristo porque es su promesa, pero hay amén, humanidad, hay política, hay luchas de poder, hay rencillas internas, pero sobre eso avanza la iglesia del Señor siempre triunfante. Y eso tenemos que tenerlo amén. claro. Si pensamos que la iglesia cristiana es siempre pura y nosotros nos queremos abstraer de todo el contexto histórico y tratar de como mantenernos al margen de todo el proceso institucional, estamos mal, porque la Sí, historia se va gestando con procesos históricos, políticos y con cosas muy pecaminosas, pero la iglesia avanza, la amén, doctrina avanza. Entonces, en este contexto, Constantino
cuando ve que hay rivalidades en donde está su padre, Constancio Cloro, en Occidente, sobre todo en Britania. Britania es actualmente donde está Inglaterra, ahí estaba el padre de Constantino, él va para allá, ¿ya? Y lidera un ejército y ocurren un montón de situaciones internas, ¿ya? Diocleciano, que tenía esta gran idea de ordenar el imperio, él perseguía a los cristianos, ¿ya? O sea, tenía una aversión contra los cristianos. Pero interesante que Constantino, como hijo de Constancio Cloro, él estaba en Oriente, interesante que él sí tenía una afinidad con los cristianos, porque Constantino, que es el gran emperador, personaje principal del Concilio de Nicea, él fue educado por algunos personajes muy importantes, como Lactancio. Lactancio es un escritor eclesiástico, un filósofo, un pensador cristiano, y él influyó con el cristianismo en Constantino. Yo sé que hay debates, ¿no? Hay autores como Eusebio de Cesarea, el primer escritor eclesiástico, que él hace una gran defensa de Constantino, lo pone muy alto como un cristiano elevado, pero también lo hace Sócrates, el escolástico o Sócrates de Constantinopla, otro historiador del tiempo de Constantino, y también habla muy bien de Constantino. Pero hay otros historiadores más modernos que ponen muy mal a Constantino, diría yo. Por ejemplo, uno de ellos, Paul Johnson, deja muy mal a Constantino, que no hubo un verdadero cristianismo en él, y eso está en debate. ¿Ok? Pero él fue guiado por Lactancio y hay una influencia, ¿ya? Y probablemente Constantino conoce al cristianismo, al Señor, y lo hace después su madre, y después vamos a ver cuál hay una manera muy mística en cómo Constantino también llega a conocer el cristianismo. Surge en el 313, ya cuando Constantino derrota en el puente Milvio a las tropas de Magencio. Dice que él ve el signo, el Chi-Rho, que son las dos primeras letras de la palabra Cristo, Chi-Rho, y él dice que ve un lema que dice Ec hoc signum vinces, por este signo vencerás, ve la cruz, ve el Chi-Rho, y muchos ven que Constantino, de manera profética, vence a Magencio, uno de los generales, y ya Constantino toma en pleno el imperio, ya se hace cargo del imperio, y él toma el poder total tanto de Oriente como de Occidente. Entonces, como una manera de celebrar su victoria, él entra a Roma, pero él crea una estancia, una casa en la costa de Asia Menor, y ahí él se ubica en la zona le llaman a un lugar Nicaía, que significa ciudad de la victoria, y ahí está que conocemos nosotros la ciudad de Nicea, en la ciudad que va a ser protagonista después de este gran concilio en el 325. Pero un poquito antes, en el 313, cuando todavía Constantino está haciéndose con el poder, él firma un edicto, el edicto de Milán, que es muy importante en el 313, y lo firma junto a otro emperador, también romano, y firman este edicto donde toleran el cristianismo, y el cristianismo ya empieza a ser institucional. Ese es el contexto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Para mantener un poco la paz interna, Constantino empieza a ver que hay ciertos detalles de creencias que se están dando sobre todo en Alejandría, y ahí tenemos a personajes como Alejandro de Alejandría, obispo de Alejandría, y un personaje llamado Arrio, que era un obispo nacido probablemente en Libia, en el norte de África, y también tiene un cargo eclesiástico en Alejandría, y ahí empieza a haber una lucha teológica con ciertos postulados que vamos a ver enseguida. Me estoy adelantando un poco, pero voy un poco rápido, pastor. Ese Está es el bien, contexto. gloria a Dios, hermano. Eh, Hermano, en ocasiones se menciona que este credo fue elaborado por un concilio ecuménico, mas Sí, de pronto yo no he encontrado como tal esa definición de ecumenismo como hoy lo conocemos, porque justamente las ideas de Arrio pues eran terribles, sobre todo en la doctrina herética de que sí. el Señor Jesús no era Dios, ¿no? Mm. Entonces, este concilio ecuménico llega prácticamente a dejar de ser ecuménico en cierta forma, al menos en cuanto a la doctrina que Arrio abrazaba de que el Señor Jesús no era Dios, ¿cierto, hermano?
La palabra ecumenismo, que es muy mal vista hoy en día, la podemos reducir a temas políticos o Ujú, cuando hay un culto ecuménico para dar acción de gracias, por ejemplo, en el aniversario de un país, ¿no? Acá en Chile se realiza un culto ecuménico y se hace un culto donde se convoca a las iglesias cristianas y se eleva una gratitud a Dios. Creo que eso responde a algo programático, pero el concepto ecuménico es un concepto correcto, habla de un diálogo. De hecho, el concepto ecuménico o ecuménique tiene que ver con algo total, algo general. Es muy similar al concepto católique en griego, tiene que ver ujú, con algo general que reúne la opinión general, en este caso de la iglesia. Ahora, Arrio era un obispo cristiano, tenía una vida ascética, tenía mucha popularidad en Egipto, y él usó una fórmula llamada las talías, que eran como una especie de poesía donde él transmitía sus enseñanzas. Él era también trinitario, ojo, él era trinitario, ya servía al Señor, pero obviamente el entendimiento trinitario que él tenía chocó con lo que se venía creyendo desde siempre, desde el Nuevo Testamento sobre todo, porque tenemos que decir, el concepto de Trinidad no aparece en la Biblia, es un concepto metabíblico que nos ayuda a entender que Dios es un Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, ya que es un Dios en tres personas, pero con una sola esencia, ya, y eso lo afirmaron todos los padres eclesiásticos, los padres apostólicos del primer siglo, segundo siglo, los apóstoles, ¿no? De hecho, Orígenes de Alejandría en el siglo III influye mucho en el pensamiento tanto de Arrio como de Alejandro, ¿ya? Pero ahí donde toman de él, porque Orígenes, no me gustaría decir mucho más de Orígenes, pero Orígenes sí creía que el Padre era eterno, el Hijo era eterno y el Espíritu Santo, ¿no? Y coexistían. El Hijo no era creado, como sí lo afirmó Arrio. Entonces, Arrio tiene una fórmula, ¿no? Que él plantea y eso predicaba en sus talías y llamaba mucho la atención ahí y eso chocó con lo que postulaba Alejandro, que era el gran obispo de Alejandría, porque Atanasio aparece después. Atanasio era un diácono, un asistente de Alejandro que van juntos después a Nicea. Pero cuando Arrio postulaba su enseñanza, decía, hubo un tiempo, y este es como el gran resumen de la teología arriana, hubo un tiempo donde el Hijo no existía. Ese es el ujú. gran resumen de la teología de Arrio. Hubo un tiempo donde el Hijo no existía y eso chocaba con todo lo que se creía atrás. Tertuliano, que fue el primero que ocupó el concepto de Trinidad, y después Orígenes afirmando y todos los demás padres de la Iglesia afirmaban esto. Entonces Arrio dio un golpe a lo que se venía creyendo, donde el cristianismo venía creyendo siempre. ¿Ok? Entonces, eso hay que arreglarlo. Este conflicto se masificó y llegan ya viendo Constantino lo que estaba pasando en su imperio, él tiene que arreglar las cosas domésticas y él convoca, y eso también da cuenta de lo que sucede, ¿no? En la relación iglesia-estado, convoca un concilio. Ok, hermano. Entonces, creemos que el propósito principal del Concilio de Nicea no es precisamente atacar esta controversia que se levanta por esta postura que Arrio Sí, tuvo, hermano. Sí, sí, es directamente contrarrestar un concilio que duró varias semanas, donde fueron convocados obispos de distintas partes del mundo, ¿no? Conocidos, y era justamente contrarrestar la doctrina arriana. Y ahí se van dando eh, partidos pro-nicenos y pro-arrianos. De verdad que, hermanos, hay mucho detalle en este concilio y posterior al concilio siguen habiendo muchas luchas entre el partido arriano, semi-arrianos y los pro-nicenos. Hay lecturas distintas. Por ejemplo, Eusebio de Cesarea como el gran historiador del imperio y que alaba a Constantino, él no era absolutamente niceno, él tenía un entendimiento más similar a Arrio que a Nicea, pero es el gran historiador de la iglesia. Entonces, hermano, en esto no es tan absoluto las posiciones, se van dando matices y que son muy técnicos también de explicar en una hora sí. ya, pero sí se van dando tecnicismos y ahí donde la ortodoxia, y ahí aparece ya la figura de Atanasio, por sobre Alejandro, aparece la figura de Atanasio para, en el fondo, afirmar, ya, y probablemente el gran concepto de Atanasio y que aparece en el credo de Nicea 325 y de Constantinopolitano en el 381 es el concepto
quizás principal, el homoousios, es decir, que Mm. el Padre y el Hijo es de la misma esencia, no Amén. una esencia similar, no una esencia menor, sino ontológicamente son iguales. Cuando vemos que el tema de Nicea se remite solo a lo cristológico, en parte tienen razón. Ya lo que quiere decir Arrio es que Cristo tuvo un principio en algún momento, y ahí el gran pasaje que ocupa Arrio es Proverbios 8, ¿no? Que donde dice que la sabiduría fue creada por Dios en algún momento, y ahí él dice que ese es Cristo, y ahí Ujú. donde Atanasio y todos los demás dicen, no, mira Juan 1:1. En el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Ya habla de preexistencia, coexistencia y autoexistencia de Cristo. Y eso se va contrarrestando. Hay un tema hermenéutico. Ya tienen la misma Biblia, pero entienden de manera distinta, y eso pasa hoy en día. Distintas Claro. interpretaciones del mismo texto. Y ahí donde tenemos que, junto con la Biblia, echar mano a la tradición. Porque la tradición actúa como una garantía, como una frontera para entender bien, a ver cómo entendieron durante 2000 años este texto bíblico y no lo que a mí se me antoje. Por eso es que es tan peligroso, y Roma lo vio así después de la Reforma, que el hombre común y corriente, y como decía Lutero, un obrero del campo va a ser más potente con una Biblia que el mismo Papa. Y en Ujú. parte, claro, la Biblia se acercó a la gente común, pero también eso trae otras consecuencias hoy en día que cualquier persona interpreta como se le antoje, y sin echar mano a la tradición, tenemos las desviaciones teológicas que tenemos hoy en día, heréticas, pastores, ministerios completos que se están desviando de la ortodoxia. Así que sí, este era un tema hermenéutico, era un tema teológico, también político, pero sobre todo teológico y sobre todo soteriológico. Estamos hablando de teología práctica, pero lo que se resuelve aquí con el credo niceno y posterior el credo niceno constantinopolitano es un tema soteriológico. Dios, dice el Antiguo Testamento, de Dios viene la salvación, mía es la salvación, yo salvaré, lo prometía el Señor en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué alguien menor que Dios vendría a salvarme a mí? Es un tema soteriológico, Claro. y es por eso que tenemos que pensar, y así lo creyeron los nicenos, ya Atanasio y compañía, Cristo es Dios, y por eso Cristo Amén. muere en la cruz, porque Dios mismo tenía que salvarnos, no alguien menor que Dios, ¿ves? Amén. Y Claro. ahí Sí, se él, resuelve todo. Él no comparte su gloria con nadie, ¿verdad, hermano? Creo que uno de los problemas es el uso de la lógica Sí. contemporánea y la razón que aleja de lo divino, ¿no? En cierta forma, Sí. hermano. Y sabemos, hermano, como decía en un principio, hay un cierto temor hoy en día con algunos hermanos acerca del catolicismo y todo esto que llega a confundir y todo lo lleva o lo ata al Roma contemporáneo y hay Ah, temor. Pero qué tan importante como lo fue en un principio, donde sabemos, hermano, que en este concilio se abordan cuestiones decisivas para el presente y el futuro de la religión cristiana, hermano, y sabiendo que pocos años antes, hermano, la iglesia estaba siendo ya perseguida al punto que el símbolo niceno de fe constituye hasta hoy, hermano, el núcleo del credo cristiano. Es un credo, como dices, soteriológico, trinitario, la divinidad del Hijo. Es evangelístico, 100%. amén. Hermano, y creo que el propósito principal del concilio de Nicena para este credo niceno constantinopolitano debería de ser hoy en día también, hermano, el propósito de la iglesia, porque podemos ver, como mencionabas, tantas desviaciones que hay, porque lo he dicho muchas veces, mucho del evangelicalismo de hoy en día es fundado sobre el evangelicalismo moderno, que no Sí. tiene fundamentos sólidos históricos, ¿verdad, hermano? Entonces, ¿qué tan propicio sería, hermano, que hoy en día se considerara este credo como en el principio para que el propósito, hermano, que ellos tenían pueda impactar la vida de la iglesia hoy en día? ¿Cuál fue el propósito principal del concilio de Nicea, hermano? Pastor, yo valoro mucho lo que usted hace en su ministerio, porque usted es un hombre que Dios usa eh, para evangelizar. Creemos que el evangelio es para todos, está disponible para todos, Amén. y no solo para algunos, sino para todos. Es lo que debiéramos hacer todos, evangelizar, predicar a tiempo y fuera de tiempo para todos. Eh, pero ¿qué pasa? A veces no
nos hemos puesto hoy en día con un evangelio, una vida cristiana muy racional. Lo tengo que entender todo y no dejo espacio al misterio, Sí, ¿ya? Y acá lo que hace Barrio es romper con la metafísica que se sostenía desde siempre, el entender las cosas que van más allá de nuestro entendimiento. Lo que hace el hombre a través de esta fórmula credal es darle un sentido a lo que creemos, es una síntesis doctrinal. Y si no lo dije al comienzo, el credo niceno es el primer concilio o primer credo ecuménico, primer concilio ecuménico. El segundo es Constantinopla en el 381, de donde ya se formula definitivamente el credo que declaré al comienzo. Pero después hay 5 concilios más, o sea, son 7 concilios que como cristianos deberíamos adherir, deberíamos creer, deberíamos enseñar, estudiar, pero no los consideramos. De hecho, yo que trabajo con literatura, hay muy pocos libros que traten de el credo niceno, no se habla mucho, ¿ya? Porque hemos dejado de que el cristianismo se transforme en algo netamente moral, ahistórico, sin ninguna profundidad mística, y no estoy hablando de una mística equivocada, sino una mística que tiene que ver con el misterio. No podemos conocer todo de Dios. Hay algo de Dios que no vamos a conocer. Sí, vemos al Hijo, y cuando vemos al Hijo vemos al Padre, pero hay cosas que están más allá de nuestro entendimiento. Dios es trascendente y inmanente. Entonces, mm, ¿por qué partí diciendo que usted hace una labor evangelística preciosa? Porque qué bueno es que usted en su espacio puede abrirse a este entendimiento que quizás tiene una profundidad distinta de lo práctico que es predicar el Evangelio. Porque a veces queremos hacer lo uno y dejar lo otro. No, sí, yo soy de un Evangelio práctico, está bien, pero no nos olvidemos de esta profundidad que nos da firmeza, nos da valor, nos da convicción, y por eso yo defiendo esto de que nosotros como iglesia, como cristianos, los seminarios, institutos, poco estudian esto. No sabemos, las iglesias no lo saben. Creen que esto es algo antiguo, que no tiene validez hoy en día, y mejor dejamos todo al ámbito moral, ético del cristianismo, algo práctico, y esto lo dejamos como para los antiguos, ¿no? Para los que salen en estas imágenes bizantinas, para ellos está bien esto, pero no para nosotros, hermanos. Esto no pierde validez, porque es así lo que es. nos da unidad. El Señor va a venir a buscar una sola iglesia, un solo cuerpo, una novia, no varias novias, no distintas denominaciones, es una iglesia, eso se llama catolicidad. Y el concepto católico en América Latina es muy mal visto. Es un Claro, concepto que genera aversión, porque no, yo católico, no, esto es catolicidad, no es romanismo, no es católico romano, es católico, es catolicidad, es unidad, iglesia universal. Y cuando uno ve los cristianismos que se experimentan en Oriente, el cristianismo que se experimenta en Rusia o en Etiopía o en África, y nosotros desde nuestra cosmovisión occidental juzgamos ese cristianismo como, hoy mira cómo se visten, hoy mira cómo alaban, nos ponemos en una silla equivocada de juicio, siendo que nuestro cristianismo occidental es más nuevo, viene de Europa y de Europa vino desde Oriente. sí, Entonces, esto es entender una amalgama de cosas y variables, y por eso digo, vuelvo al comienzo, que usted haga una labor evangelística y abra un espacio para entender la profundidad de esto, habla de lo importante que es llevar el evangelio práctico, pero con todo este conocimiento, con toda esta profundidad que es tan valiosa, tan necesaria para dar firmeza, para que nuestros jóvenes no se vayan de la iglesia, para que los niños aprendan y tengan firmeza de que creemos en un Dios verdadero, y donde también actúa este credo para decir estas cosas no vale la pena pelear por esto. Por ejemplo, en el credo niceno, vemos ahí, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ahí no está en discusión de cuántos días Dios creó el ujú, mundo. Pero ¿cuántas iglesias pelean por eso? No, que lo creó en 6 días literales, no en eras. No, hermanos, Dios creó y creó ex nihilo de la nada. Eso lo creemos, amén. Al amén. final, creemos en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Esa es la escatología del credo, no hay otra, si pre-tribulacional, con rapto, sin rapto, amilenial, no es esa la discusión. Sí, Entonces el credo nos ayuda a enfocarnos en lo medular y en eso permanecer unidos, unidos en caridad. amén. Amén. Y justamente el propósito del credo, ¿no, hermano? Arreglar las controversias y unificar. En cuanto a la labor evangelística, pienso que uno de los errores que podemos cometer sin duda es no tener conocimiento de dónde fluye el evangelio. Si vemos el credo, es meramente evangelístico,
Yo puedo Así es. usar el credo sin tocar cada punto de él para evangelizar con una seguridad Amén. plena de este Dios todopoderoso, trinitario, deseoso de manifestarse a través de la revelación de su precioso Hijo, el poder de la palabra. Hablamos de la muerte, de la resurrección, de la universalidad de la iglesia, como bien comentas, la aberración que hay por católico, ¿no? Cuando en realidad es universal y es justamente la iglesia que tú mencionas, hermano, que Cristo vendrá por ella. Y pienso que sí, que los debates y las controversias pudieran tener, hermano, paz si conocemos la historia y el Sí. contexto de aquellos que defendían acérrimamente la verdad. Justamente credo es una profesión de fe. Todos los cristianos deberíamos de tener la misma profesión de fe. Es no únicamente recitar algunas palabras o desde mi perspectiva, en esto creo, sino en esto creo conforme a las escrituras. ¿Qué dicen las escrituras? Y nosotros creo, hermano, que padecemos ahora de desconocimiento histórico. Por eso vemos tantas controversias, tantos problemas y tantas luchas por fábulas y genealogías y todo aquello que aún el apóstol Pablo reprendía para que la iglesia no Mm. hiciera y se enfocara en el Dios Trino y en la expansión de su reino. Yo para mí, hermano, lo veo como una necesidad. Necesito aprender mucho para poder enseñar y por eso, hermano, agradezco a Dios por tener esta conversación contigo. Bendito sea el Señor por su cuerpo, Amén. hermano, por el cuerpo de Cristo. Hermano, quería preguntarte, dime, perdóname. Pastor, este es un instrumento apologético, Amén. el credo. Y yo tengo esta tesis también en lo personal. Creo yo que el echar mano de todo el contenido de la historia de la iglesia, de nuestro cristianismo, es el mejor antídoto ante la depresión personal, ante la falta de fe, de convicción, cuando vienen las dudas. A Sí. ver, algo me está jalando del mundo que me llama la atención. Cuando uno tiene firmeza en lo que somos, en nuestra historia, yo de verdad lo creo de todo corazón que es el mejor antídoto frente a todas las artimañas del enemigo. Porque decimos, Señor, tú eres un Dios maravilloso, has hecho todo de manera perfecta, tu iglesia avanza, usaste hombres pecadores y tú igual te manifestaste, te glorificaste, eh, y otros dieron su vida, fueron martirizados con su propia sangre, su cuerpo fue carne de sacrificio, al igual que Cristo. O sea, este es el mejor antídoto ante mis pequeños problemas de hoy en día. Y Y cuando viene definitivamente, alguien, y cuando viene alguien con otras ideas, otras enseñanzas, yo estoy firme, Señor, estoy claro, en la claro. roca de tu palabra y en la roca de la historia, de la huella que dejaste en la humanidad, que es la historia de la iglesia, es la gran huella. Ese es el testimonio que nos queda de Cristo, su cuerpo de Cristo, la iglesia. Claro, decía Pastor Charles Spurgeon, parafraseando un poco, que justamente el credo nos permitía ver lo que las escrituras enseñan esencialmente y a los nuevos creyentes les ayuda también a poder manifestar y defender su fe. El Amén. Señor Jesucristo nos dijo en Juan 17:3, ¿verdad? Conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Y quiero Amén. hacer énfasis, no estamos hablando que el credo en sí mismo pudiera considerarse superior a las escrituras. No es No, así, sino que el credo está manifestando la verdad absoluta de las escrituras. pero Por eso es de manera claro sintética. y práctica. Y creo, Sí. mencionabas, hermano, que es apologético. De pronto yo tengo una lucha con ver cómo hay un sobreénfasis en la apologética sin necesariamente dar el evangelio. Y creo, hermano, que esta apologética es evangelística, porque Sí. precisamente está defendiendo no únicamente algunas posturas o percepciones de los hombres, sino está defendiendo la inerrancia de las escrituras, su suficiencia y también, como sabemos, la obra trinitaria de la salvación, Amén. la divinidad del Hijo, sin duda, lo que es la iglesia y todas estas cosas que vemos aún terminando en el credo con la eh, resurrección de Cristo, que es el fundamento justamente para nuestra convicción de la verdad del Evangelio y de la victoria de Cristo, hermano. Amén. Hermano, tenía una pregunta también. ¿Cuáles crees que son, resumiendo aún más lo que el credo resume de las escrituras, cuáles son los puntos claves del credo niceno y qué lo distinguen de otros credos cristianos? Porque mencionabas que este debería de ser el credo de la iglesia, ¿verdad, hermano? Sí. ¿Qué es lo que distingue al credo niceno de otros credos, hermano? Cuando hablamos de credo, es como el gran paraguas. No sé si conoces el concepto paraguas, ¿no? Lo que nos Sí, cubre de la sí, lluvia, sí, ya.
es el gran paraguas. O sea, primero está la escritura, siempre protagonista adelante en este escenario. De hecho, hasta Wesley, miren, hasta Wesley hablaba del cuadrilátero de Wesley, él formuló que en nuestra teología debemos echar mano de la razón, de la experiencia, de la tradición y de la escritura por delante. Pero hoy en día, muchos que tienen una teología arminiana wesleyana, la tradición nada, Ujú, la razón muy poco, mucha experiencia y la escritura a medio estudiar, ¿ven? Hay un desbalance allí. Pero a qué quiero llegar con esto? Es que eh, nosotros consideramos que el hecho de tener un credo, debajo de ese credo se van formulando las confesiones. Por ejemplo, el siglo de las confesiones es el siglo XV-XVI, sobre todo XVI-XVII diría yo, con la Reforma Protestante. Y eso se remite a que las confesiones de la Iglesia protestante se remitían también a su identidad nacional, a su identidad local. Cada ciudad, cada comarca, cada país empezó a formular sus propias confesiones. Pero todo eso iba por debajo del credo, todo eran nicenos. Sí, hubieron confesiones que surgieron que eran incluso antitrinitarias. Hubieron muchas facciones de la anabaptistas que dejaron de abrazar la Trinidad porque era muy abstracta, era muy mística y no la lográbamos comprender, por lo tanto, no la Trinidad. Imagínense, eso es un error herético. Pero todas las otras confesiones de la iglesia histórica, luterana, presbiteriana, la última de ellas que es la iglesia bautista, la de 1689, la última confesión, todas tenían la firma del emperador, del rey de turno, porque también daba una identidad nacional. Pero todas ellas, aun cuando no explícitamente aludían a los credos, como es el credo niceno, pero sí aludían al credo apostólico. Ya sí, lo que uno ve en el corpus de sus confesiones es absolutamente trinitario. Es como cuando uno ve, usted compare, ponga las confesiones históricas, ya, la confesión de Augsburgo, la de Westminster, los cánones de Dort, la confesión de Londres de 1689, póngalas al lado del credo y va a decir amén, 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 amén. amén. Hay una perfecta coherencia. Porque los reformadores, nos pegamos un salto, ¿no? Desde el siglo cuarto hasta el siglo XVI, los reformadores consideraban de que esto era parte de la iglesia. A los reformadores, pastor, les acusaron de que la reforma formó una nueva iglesia, como que era la novedad. El Ujú. catolicismo dijeron, ustedes son la novedad. Y los reformadores dijeron, no, nosotros somos parte de la iglesia apostólica que es una, santa y católica. No somos algo nuevo. Algo nuevo es peligroso, algo nuevo se eh, desaparta de la tradición. Nosotros somos parte de la Iglesia Universal y ¿qué hacen? Leyeron a los padres, citaron a los padres en sus escritos, en sus confesiones, el credo niceno, el credo apostólico, lo citaron, lo estudiaron, echaron mano de la tradición para no ser acusados de que los reformadores eran algo nuevo, como una secta. No, somos parte de la iglesia verdadera, y ustedes están equivocados. Roma, ustedes están equivocados. Entonces, en eso es donde creemos que el credo actúa como paraguas debajo de las confesiones que surgieron justamente en el siglo XVI. Así que hay una perfecta coherencia y usted haga el ejercicio, tenga las dos a la vista y va a decir amén, amén, amén. Claro, las confesiones le redactan otros elementos más específicos, por ejemplo, de liturgia, ya, por ejemplo, cómo se lleva a cabo el bautismo, pero eso va de la mano con lo que dice acá que somos bautizados en el nombre Padre, Sí. Hijo, Espíritu Santo. O sea, hay una coherencia, solo que hay un desarrollo mayor, no hay un choque, no hay una disimilitud, hay coherencia, coordinación. Sí, amén. ¿Crees que el credo sirve más de manera personal en el cristianismo, ¿no? Para que de esa forma estemos más unidos como Sí, iglesia universal, ¿cierto? sí, de hecho, el credo original, me parece que el credo niceno de 325 decía creemos. Ujú. Después el credo niceno, que acabo de leer y espero hacerlo al final en griego, cambió Creo, a pisteuo, creo, lo sí. hizo personal. Pero no porque personal, porque yo me individualizo, sino soy parte de la comunidad. Pero ahora cada persona en la comunidad está obligada en el fondo, al ser parte del cuerpo de Cristo, a decir creo. Es algo tan íntimo porque mi Dios es un Dios trascendente, pero también inmanente que yo digo creo.
creo, en lo Amén. más profundo de mi corazón creo. O sea, ya lo hace más personal, pero no porque vivo un cristianismo individual. Soy parte de la iglesia. Al decir creo, estoy Claro, diciendo creo con los millones de cristianos de todo el mundo. claro, como piedras vivas para edificar, hermano, del Amén, mismo tamaño, ¿no? Siendo la roca solamente Cristo. amén. Me gozo en el Señor. Hermano, nos quedan solo unos minutos, sé que tu tiempo es Wow. limitado, pero hay un par de preguntas que quiero hacer. Si no alcanzas, no te apures. Si tienes oportunidad, lo dejamos para otra ocasión. Pero, hermano, ¿por qué es entonces tan importante para los cristianos hoy en día entender y afirmar el credo niceno, hermano? Porque nos conecta no solamente con los 500 años que tenemos de cristianismo protestante, decir, no, nosotros venimos de la Reforma y de ahí algunos, si es que lo consideran o nos pegamos el salto hasta el evangelicalismo del siglo XIX, los primeros misioneros que llegaron acá a América Latina, norteamericanos, pero como que de ahí hasta la Reforma como no hay nada que considerar. Y menos de la Reforma hasta los apóstoles, nada que considerar. Es como que venimos de los apóstoles, un poco la Reforma, los misioneros que llegaron de Estados Unidos en nuestro contexto americano, y de ahí esa es nuestra tradición, ¿no? El credo lo que nos hace es unirnos con todo el cristianismo universal de todos los tiempos, con sus matices, con sus formas, para nosotros quizás muy extrañas, pero es cristianismo, y probablemente para nosotros, para ellos somos extraños, porque nuestro Ujú. cristianismo que vivimos aquí, Occidente, siglo XXI, es muy distinto al cristianismo que deberíamos vivir, no sé. Creemos que nosotros estamos muy bien, pero debemos ahí donde estudiar y decir, wow, lo que estamos haciendo está mal. ¿Cómo llevamos adelante nuestra liturgia? ¿Cómo oramos? A veces uno escucha oración, yo siempre pongo este ejemplo y siempre Señor, 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 bueno, aquí es Señor y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por Sí, qué no identificar si la comunión es con el Dios Trino, no solo con un elemento de la Trinidad? O cantamos solo a Cristo y bueno, y el Padre y el Espíritu Santo, hay un desbalance trinitario, eso se refleja en la liturgia, en lo que cantamos, en cómo oramos. Es una comunión con el Dios Trino, como dice un libro de John Owen. Es una sí. comunión con la Trinidad de Dios. La Trinidad en el bautismo, y esa es la piedra de toque, cuando se bautiza en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, ya no tienen nada que decir los unicistas, los antitrinitarios, porque el bautismo es la entrada a la vida trinitaria. Es lo que Amén. nos identifica como parte de la iglesia del Señor. Y ahí está el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, por igual, por igual. Quiero decir algo antes para Sí, llegar al hermano. credo niceno constantinopolitano, que es parte ya de lo que hemos confesado. Cuando se da el concilio de Nicea y después viene el concilio de Constantinopla, casi 60 años después, se dan un montón de rencillas más. Si vemos que el concilio de Nicea es trinitario, pero sobre todo se enfocó en el Hijo y el Hijo y el Padre, bueno, él es la misma esencia, homoousios, como el gran término teológico, y eso defendió Alejandro, Atanasio y todos los demás. Después se van dando matices y rencillas, y dijeron, bueno, ¿y qué pasó con el Espíritu Santo? Y ahí Ujú. donde Atanasio también escribe, por ejemplo, las cartas a Serapión, que es un escrito que él escribe, para dar cuenta de que el Espíritu Santo no es que quedó de lado, solamente que había un énfasis, pues ustedes leen el credo niceno, dice, y creo en el Espíritu Santo y se acabó, no dice nada Ujú. más. Ujú. Y después en el concilio de Nicea, perdón, el concilio de Constantinopla, que es el segundo concilio ecuménico, en el 381, ahora añade, creo en el Espíritu Santo, Señor y Señor y dador de dador vida. de la vida, ¿ve? Se Amén. completa. No es porque acá no había un desmerecimiento, sino que había que trabajar. Surgen unos enemigos del Espíritu Santo, se llamaban los neumatómacos. Y ahí surgen tres personajes importantes como Basilio de Cesarea, Gregorio Nacianceno y Gregorio de Niza, que ellos con su teología afirmaron escrituralmente, porque dijeron el Espíritu Santo usa los mismos nombres para el Padre y el Hijo, tienen la misma esencia, los mismos atributos, y dijeron el Espíritu Santo es Dios. Ujú. No es solo una fuerza, no es un Dios menor, no hay subordinacionismo del Padre, Hijo y después el Espíritu Santo, no, es igual, Sí. coiguales en poder, en gloria. Y ahí se formula entonces el credo niceno-constantinopolitano, ya con el Espíritu Santo en pleno, y es lo que tenemos también como el credo que acabo de declarar, que declaré al comienzo, y todos podemos decir amén a eso, ¿sí? Amén, amén. Y justamente, hermano, cómo vemos el propósito del credo para arreglar controversias, ¿verdad? O refutar herejías.
y cómo hoy en día sucede lo mismo. La persona del Espíritu Santo, hermano, hablando del credo niceno a credo niceno constantinopolitano, cómo el Espíritu Santo resurge en la enseñanza y obviamente en el credo lo podemos ver como mencionaba, solo creo en el Espíritu Santo y ahora creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, y cómo es la tercera persona de la Trinidad y la más olvidada hoy en día por muchos, ¿no? Creo por el mismo temor que comentaba al principio de salir de una vida espiritual no basada en la escritura y ahora ¿Mm? llegas al conocimiento o al Sí. inicio del conocimiento y tienes temor de hablar del Espíritu Santo, pero es Dios, es nuestro Dios, Él con nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Por culpa de algunos que abusaron del Espíritu Santo. Claro, claro, claro. Entonces, creo que la respuesta está implícita en el mismo credo, ¿no, hermano? ¿Cómo puede ayudar el credo niceno, como ayudó al principio? Sigue siendo relevante hoy en día porque va a proporcionar una declaración concisa y universalmente reconocida, obviamente, por los fundamentos de la fe cristiana, es decir, las escrituras, y nos va a servir como una guía de fe porque va a unir a los cristianos en una profesión de fe común y nos va a ofrecer siempre puntos de referencia para la teología cristiana y la teología práctica en la vida de la iglesia. Bendito sea el Mm. Señor, hermano. Pues mira, hermano, habemos muchos pescadores sin letra, yo soy el mayor de todos, así que esto fue una enorme bendición y créeme que el Señor te ha usado para exhortarnos a estudiar y meditar más en esto. No porque esto de pronto ha tenido tal vez una mala comprensión y algunos tienen temor de acercarse a esto, sino al contrario, viendo cómo están los tiempos, cómo es necesario volver a esto, que como decías, sintetiza o simplifica todo lo que la escritura enseña, al menos en Mm. las cosas más importantes. Ruego a Dios Amén. que sea el credo de la iglesia contemporánea. Hermano, se acaba el tiempo, pero nos tienes la deuda de recitar el credo en Sí. el griego, hermano. Lo Adelante, vamos por a favor. hacer, lo vamos a hacer de una forma solemne, Amén. porque así fue escrito originalmente. Perdonen mi griego rústico, pero es justamente para comenzar con el credo, cerrar con el credo. Hubo muchas cosas que no se pudieron decir por el tiempo, pero yo le oraba al Señor, Señor, que este programa, lo que se ha hecho, no porque este es el mes de mayo, el mes del Concilio de Nicea, 1700 Ujú. años, por eso el Señor me ha permitido hacer varias cosas también acá en Chile, para un poco enseñar, ¿no? El sábado estuve con la Iglesia Metodista Pentecostal, porque hay hambre de conocer y hay cosas que no se conocían. Gloria a Entonces, Dios. es una manera de volver a las raíces. No hay que ir mucho hacia adelante en el sentido de lo nuevo, buscar lo nuevo, no, yo creo que hay que ir hacia atrás. Yo Así creo que es. hacia atrás en el cristianismo es donde más cunde, Sí, donde ahí sí, amén. encontramos más fortaleza para nuestra fe. Y para terminar, decía, ¿no? Fue escrito así el credo en griego, dice así, pisteuo eis enadeon patera, pantocrátora, poieten, uranú, caiges, oraton, te panto, kai oraton, caigeis ena curion, Jesum Christon, ton gizo teu, ton monogene, ton ectu patros, genetenta pros panton ton aionion, fos ec photos, Theon aleteinon ec deu, aletinu genecenta ou poietenta homousion to patri, diu tapanta, egeneto. Ton diemas tus anthropus kai diaten emeretan zoterian caselsonta, ecton uraton kai sadorcenta ec pneumatos agiu, kai marias tes parditenum kai en anthropousenta sourofrenta te uper emon epi Pontiu Pilatu kai pathotan kai tafenta kai anastanta tetrite emera cata tas grafas kai en el zonta geistus uranus kai catezomenon dein tu patron kai palin erhomenon metadoxes crinai zontas kai necrus hutes basileias huc estai telos kai ges neumaton aion tu curion tu son apoion tu ec tu patros ec poreumumenon tu sun patri kai gios
sum proskunomenon kai sum dansotomenon, tu la lesandia ton profeton, hes mian agian catholiquen kai apostoliquen ecclesian, homólogo en baptisma heis, jafesin amartion, pros doco anastasin necron, kai zoen tu melonetos aionios. Amén. Amén. Gloria al Señor, hermano. Pues Amén. gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios por tu vida, amado hermano, por la humildad al enseñarnos, hermano, y el amor que nos manifiestas a través de dar tu tiempo para nosotros y para la gloria de Dios. Pues a todos, amados hermanos, bendición trinitaria, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre y la Amén. comunión con su Santo Espíritu sea con todos ustedes. Espero y ayúdenme a orar para que nuestro hermano vuelva a estar con nosotros en otra ocasión, con el favor de Amén. Dios, si Él nos permite. Bendiciones en Cristo, amados hermanos. Gracias, amado pastor. Dios les bendiga, muchas gracias. Y como diría Basilio de Cesarea, el gran Capadocio, gloria al Padre por el Hijo, mediante el Espíritu Santo. Dios les bendiga, Amén. mis hermanos. Bendito sea el Gracias, pastor. Señor. Amén. Esperando verte en Chile de nuevo o tú en México, mi amado hermano. Amén. Bendiciones.